Bueno, pues hermano y hermana, esto ya está gracias a Jesús y pues gracias a ustedes, amado. Como no esperamos ninguna multitud, ni mucho menos, sabemos que la palabra de Dios fue dada a conocer y sigue siendo dada a conocer a todas las naciones y pueblos, pero no porque todas las naciones y pueblos se vayan a convertir, ¿verdad? Porque no olvidamos que hay dos simientes, dos vides. Y bueno, pues mientras no perdamos de vista eso y además de que el amor de Dios, o sea, el amor de perdón, el amor de Jesús, sale invariablemente a todos los seres humanos porque no podemos reconocer ni queremos reconocer a la simiente torcida. Y también están invitados si quieren oír la palabra de Dios, pero pura y sin adulteraciones, como en las iglesias apóstatas, las iglesias organizadas en el cual o en las cuales, mejor dicho, el gobierno humano prima, ¿verdad? No el gobierno de Dios. ¿Quién gobierna en el cristianismo? ¿Dios o el humano? Estás perdidamente errada. Estás perdida y errada si crees que en el cristianismo o en religión alguna está Dios. Ahí gobierna el ser humano. Gobierna el espíritu del anticristo, es decir, Satanás. Bueno, pues se juntaron en un momento dado de la historia la religión y la política y claro, eso fue en el concilio de Nicea en el año 325, hermano, cuando Constantino le dio el poder absoluto y total a los que él y otros pues denominaron como jerarcas, ¿verdad? Y vamos a ver hoy ese tema, pero en la segunda parte. En primera instancia, pues hay que decir algunos pormenores. Por ejemplo, que primero Dios volvemos el 24 de abril, primero Dios, hermano. Y pues la otra mención, que es mención de cada día, pues es la noticia del día, la llamada así, noticia del día, la cual consiste en esto: estamos vivos de milagro y hoy puede ser el día de la partida. Por lo mismo, pues hay que aprovechar el tiempo, hermano, porque es escaso y cada vez más escaso. También las fuerzas físicas son cada día más escasas. Sin embargo, ¿qué dice la palabra? Que en la debilidad nuestra se fortalece y se perfecciona el poder de Dios, la obra de Dios en nosotros, en su iglesia novia. No pertenecemos a la denominación tal o cual, ni al cristianismo, ni a ningún ismo. Tú y yo somos parte de la novia escogida, hermano. Y pues para llegar o poder entrar en esta compañía espiritual, pues la condición es el arrepentimiento, no hay otro. Aquí no importan las ofrendas ni los diezmos, sino el arrepentimiento. Y una vez que ya estás dando fruto digno de arrepentimiento, pues te vas a ofrendar tú y también parte de tu caudal, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque aquí el único caudaloso y el único potentado y todopoderoso es Dios, no el ser humano. Entonces, hay otra mención también, hermano. Como se han dado cuenta, las dos últimas veces, pues no hubo ofrenda económica y no la va a haber por el momento, simplemente porque Dios no la ha mandado, ni la mandó hoy, pero hoy mandó una ofrenda de comida que es muy valiosa, hermano. Así que, gracias a Dios que Él abre puertas y cierra puertas. Y si hoy o hace 2 sesiones no hay esta ofrenda económica simbólica, pues demos gracias, ¿no? Claro, porque hermano y hermana, el dinero no nos va a salvar, ni la acumulación de información o de sabiduría, entre comillas. Ya sabes que la sabiduría del mundo produce celos, contiendas, rivalidades. Por tanto, se le llama en la epístola de Santiago una sabiduría perversa, animal y diabólica. Entonces, qué bueno que nada más venimos para escuchar la palabra. Yo mismo vengo a eso y a gozarnos juntos, hermano. No necesitamos congregaciones de 70 ni de 80. Esta congregación llegó a ser de 180 o 200 hace unos años. Y el Señor la ha ido depurando, porque sabemos, hermano, que por un bocado de pan vendemos al Señor. Por un mendrugo de pan prevaricará el hombre, dice el libro de Proverbios. Entonces, qué bueno que así lo está tomando el Señor.
Y bueno, pues hoy vamos a ver en la primera parte 24 versículos sobre el olvido, pero más precisamente hablando del olvido de Dios. O sea, nos olvidamos de Dios, olvidamos a Dios. ¿Por qué? Y este tema está relacionado no con las personas que aún no han sido regeneradas. ¿Quién regenera? El Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo es el que nos regenera a nueva vida, a la imagen y semejanza de Jesús, el Mesías, el cual es Dios hecho carne, ¿verdad? Es el Padre. Así que tú bien puedes llamarle Padre Jesús, porque es el Padre. Él es el Padre. Entonces tú estás con el uno, ¿verdad? No estás con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que la mayoría de los cristianos, hermano, dicho sea de paso, Dios no quiere que nos llamemos cristianos, porque Él no hizo el cristianismo. El cristianismo es de hechura humana, por no decir la verdad satánica. Y tú bien sabes, ahí por primera vez se les empezó a llamar cristianos, ¿verdad? En el libro de Hechos en Antioquía. Pero esto venía de afuera. Ellos no se llamaron cristianos, sino que de afuera, para, digamos, además de escarnecerlos o ridiculizarlos con este nombre, para identificarlos, ¿verdad? ¿Tú quién eres? Pues eres un hijo de Dios y es que has vuelto a nacer, ¿verdad? ¿Cuál es el destino de los hijos de Dios en este mundo, hermano? La vida eterna. No, en este mundo no es la vida eterna. En este mundo es padecer. Y padecer sabroso, pero por el nombre y por el amor de Dios, ¿verdad? ¿Qué padecemos, hermano? Pues persecución, burla, escarnio, mofa, indiferencia, pruebas que están haciendo que el fruto del Espíritu Santo crezca en nosotros. Cada día ganamos más terreno en paciencia, cada día más crecemos en longanimidad y esperanza, en bondad, en fe, en mansedumbre y en dominio propio, que fue el tema de la última vez, José Eladio. Dominio propio para someter pues esos estados de ánimo tan volubles, tan cambiantes, que sin Dios, ¿verdad?, estamos ahí. De tal manera que amanecemos dizque en paz y bien, pero por ahí de las 12 o 1 de la tarde ya estamos. Con ese palo le debes de dar a tu criatura vieja, no a los perros. Y el palo es la palabra, hermano. O sea, ¿cómo vas a echar fuera a Satanás? ¿Con mantras? No, hermano. ¿Con algoritmos? No, con la palabra de Dios, pero pura, no adulterada. Entonces vamos a hablar hoy del olvido de Dios, de olvidar a Dios, de cómo olvidamos a Dios, las causas. Y repito, este tema está relacionado solo con aquellos que ya han vuelto a nacer. No tiene relación con las personas que están en el mundo. Ellos no se han olvidado de Dios, simplemente no lo conocen, porque no quieren. Muchos escogidos por el momento no quieren, porque están fascinados con el mundo, están atrapados, pero felizmente atrapados, cómodos o acomodados. Y pues acuérdate de cómo llamó Dios a Abraham, hermano, el cual también estaba acomodado ahí en Ur de los Caldeos, y recibió el llamamiento: Abraham, sal de la casa de tu padre, de la denominación en la que tu padre te entregó y de la idolatría de tu hermano, y ven y sígueme. Y el llamamiento es exactamente el mismo en este tiempo, hermano. Sal de la casa de tus padres, de esas tradiciones, costumbres que te enseñaron, con la mejor de las intenciones, para recibir la bendición, el nuevo nacimiento. Tú te vas a encontrar con Dios en el desierto, no en Egipto, porque Israel, ¿dónde se les manifestó Dios? Ciertamente por medio de las plagas ya en Egipto, pero en la plenitud de la revelación llegó en el desierto, en el monte Sinaí. Esa plenitud es o fue la entrega de la Torá, o sea, de la ley. Esa ley que tú y yo no podemos cumplir y que neciamente millones de personas, especialmente cristianos y judíos, intentan cumplirla. Tú ya caminas en el nuevo pacto, porque el Señor Jesús cumplió la ley por ti y por mí. Ahora vives por gracia, y la gracia conlleva un compromiso infinitamente mayor. Esto es todos los días. O sea, por ley, bueno, ok, el que ama a Dios
debe mostrarlo por la obediencia y no tanto por la palabrería. Lo que habla es la obediencia. Y claro, esa es la razón por la cual olvidamos a Dios, hermano. La falta de disciplina. ¿Por qué caemos en el olvido? Porque acuérdate que Israel por olvido pecó una y otra vez. Se les olvidó todas las maravillas que hizo en la tierra de Egipto el Señor. Y vemos cómo Israel llegó a un nivel tan bajo de espiritualidad, hermano, pues que simplemente ya para el año 587 aproximado, el Señor utilizó al instrumento Nabucodonosor para que destruyera el templo, la casa de Dios. Pero ahora Dios no mora en una casa de piedra, ¿verdad? En un templo no. Mora en templos humanos. Y ni siquiera en el templo de Jerusalén, por la simple y sencilla razón de que no hay templo todavía en Jerusalén. Vamos a ver qué sucede, ¿verdad? Todo apunta a que va a volver a existir un templo que los mismos judíos van a construir, pero que va a ser un intento fallido, no la construcción en sí, sino el querer instaurar nuevamente el sacerdocio levítico, porque ese sacerdocio ya fue, ¿verdad? Exacto, todos esos sacrificios de sangre de animales que desde un principio, me refiero a Adán y Eva, porque ellos empezaron eso. Claro que ya después, a nivel nacional, con Moisés, pues se instituyó el sacerdocio levítico, pero una vez habiendo llegado el Señor Jesús, el Cordero, a cumplir la ley por nosotros y a derramar su sangre y a cumplir la ley, más no abrogarla, pues ya caminamos por fe y no por vista. Y no por vista, hermano, ¿ok? Sino asidos a las promesas. Entonces vamos a ver 24 versículos sobre el peligro de olvidar a Dios. Diario sucede en la vida de millones de hijos de Dios, pero que no están en disciplina. O sea, son inconstantes y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y acuérdate que ya para la séptima edad de la iglesia, que si Dios nos da licencia hoy vamos a estudiar, ya hermano, Dios diagnosticó que esta época, porque esta es la séptima edad y la última de la iglesia, es una prepondera la tibieza, hermano, la tibieza que es tan dañina, porque no somos ni fríos ni calientes, sino tibios. Más vale un frío, inclusive alguien que niega a Dios, a uno que habla de Dios, pero su testimonio es más bien un antitestimonio. O sea, es lo contrario a lo que debemos tú y yo ser. Nosotros somos testimonio del Señor en la tierra. Nos nombró luz del mundo, claro, en virtud de Él, ¿no? Sin Él, ¿cuál luz? Puras tinieblas. Nos nombró a su iglesia, sal del mundo. Claro, pues Él es la sal, hermano. Y como sacrificio que Él fue, aún fue salado y tuvo un bautismo de fuego. Entonces, vamos a ver este importantísimo tema, comenzando en el libro de Deuteronomio, por favor, capítulo 4, versículos 9, 23 y 24. O sea, Deuteronomio 4, versículo 9, y dentro de ese mismo capítulo, 23 y 24. Dale gracias a Dios, hermana y hermano, porque Él pagó la deuda, Él pagó la cuenta. Eres libre de culpa. Acuérdate que antes buscábamos apagar o desaparecer las culpas, pues por medio del trabajo, otros por medio del alcohol, otros por medio de las drogas, otros por medio de las buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? No hay, hermano. El ser humano está incapacitado para hacer buenas obras para Dios, ¿verdad? En opinión de Dios. Ya sabes que esto no es filantropía ni humanismo. Estas son doctrinas del demonio, filantropía, humanismo, derechos humanos. ¿Eso qué tiene que ver con Dios? Absolutamente nada. Entonces vamos a ver el ejemplo de Israel, porque para eso también fue escrito todo lo que está consignado, ¿verdad? Dado que ellos olvidaron, no andaban en disciplina, pues se cansaron pronto del maná y se quejaron una y otra vez, al grado de que si Moisés no hubiera intercedido por ese pueblo, pues hubiera arrasado con todo. Sin embargo, pues eso no era posible, ¿verdad? Porque
todo fue debidamente preservado para que llegara el Mesías, ¿verdad? O sea, ¿por qué no se hundió el arca de Noé? Bueno, principalmente porque ahí venía, hermano, no la simiente de Jesús, porque el Mesías no nació de simiente, ¿verdad? Pero genealógicamente ahí venía un padre, un ancestro de él, en este caso Sem, del cual viene Jesús. Tú lo puedes comprobar en las genealogías de Mateo y Lucas. Vamos a ver entonces, hermano, porque Israel salió de Egipto, pero muy pronto se olvidó de Dios y eso lo llevó a la ruina. Y eso a nivel particular está sucediendo en aquellas personas remisas que no quieren dejarse disciplinar. Pues si ya sabes que la criatura vieja aborrece la palabra de Dios, pues tú tienes que con la palabra misma echar fuera a esta criatura vieja, así denominada hombre viejo, criatura vieja, ¿ok? Dice así: por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Cómo guardamos el alma, hermano? ¿Cómo se guarda el alma? ¿Estudiando? Claro. ¿Orando? Claro. ¿Hablando? Claro. Esa es la forma de cuidarla. Pero ¿basta con hacerlo esto un día o el fin de semana? No, hermano, todos los días. Si no tienes hambre y sed de la palabra de Dios, pues pídela, pídela, en vez de estar pidiendo cosas terrenales que son más bien para la ruina, ¿verdad? Pide lo que conviene, pide hambre y sed, pide sabiduría, así es, hermano. Entonces estás guardando tu alma en el estudio, en la oración, hermano, y en la exposición de la palabra. Qué bueno. Guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu alma todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y en efecto, Israel lo sigue haciendo por medio de la tradición oral. Ellos tienen, digamos, dos tradiciones o dos leyes. Una le llaman la ley escrita, que es la Torá, y otra es la Torá hablada, que se transmitió de padres a hijos, de maestros, entre comillas, a alumnos, y se le conoce también como el Talmud, ¿verdad? El Talmud incluye o está inserto en lo que ellos llaman tradición oral. Nosotros obviamente ese libro, esa tradición, no la consideramos de inspiración divina, ¿verdad? Más la tradición escrita, o sea, la Torá, lo que es desde Génesis hasta Malaquías, eso sí, perfectamente, hermano. Entonces, le dice Dios a Israel que para no olvidar, hablen de esto, de la palabra, a sus hijos y a su vez sus hijos a sus hijos. En tu caso y en el mío, pues también va a incluir en el caso de que tengas hijos. Pero si no tienes hijos, ¿a quién le hablas? A todos, ¿me entiendes? No porque no tengas hijos, te vas a quedar callado. Entonces, hablas la palabra, pero viviéndola, ¿verdad? Y nos vamos al 23 y 24. Guardaos, no os olvidéis del pacto del Señor vuestro Dios. Aquí habla del pacto escrito en tablas de piedra. O sea, la ley. Tú y yo, iglesia, estamos en el nuevo pacto, basado en mejores promesas. Bueno, ¿qué digo mejores? Que Él estableció con ustedes, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Es el tema de la idolatría, hermano y hermana, que no la vamos a reducir a adorar figurillas de piedra y de cerámica, ¿verdad? O pinturas. No, la idolatría es mucho más vasta y comienza con la idolatría a los humanos, pero enseguida, si no es que antes, la idolatría al dinero, o sea, al becerro de oro. Entonces, tú dices, no, pues yo ya no tengo esculturitas ni supuestas deidades, ¿verdad? Pero sí idolatras a tu hijo, sí idolatras, ¿verdad?, a tal o cual persona, sí idolatras pues alguna cualidad o talento que tengas. Entonces todo eso cuenta por idolatría, y si tú estás incurriendo, o yo en esto, es algo que debe ser corregido. Así es, y el que corrige es Dios, no los pastores en su propia opinión, ni los eclesiásticos, porque a eso sí que les gusta estar corrigiendo, ¿verdad? Pero sobre todo les gusta recibir dinero, eso sí, ¿verdad? Claro que sí, hermano. Muy bien, hermano. Entonces, guardaos de hacer imagen
o escultura de ninguna cosa que el Señor Dios te ha prohibido, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿En qué sentido celoso, hermano? Él es el único, no tolera adulterio, no tolera, amado, que invoquemos su nombre o lo alabemos, que hablemos de él y al mismo tiempo, exacto, la tibieza no va con Dios, hermano. Entonces, cada uno debe de examinarse. Entonces, aquí hay una advertencia amorosa, ¿verdad? Que si sabiendo que no le agrada a Dios ningún tipo de idolatría, pues hermano, es fuego consumidor. Y hemos visto a muchos hermanos y hermanas que no dejaron de ser tibios a pesar de todas las exhortaciones, y mejor Dios se los llevó, ya, pero Dios tiene un plan para ti y para mí, y ese plan es que demos fruto, y fruto en abundancia. Hay muchos obreros, pero falsos. Obreros verdaderos son muy pocos, obreros y obreras. Muy bien, hermano, vamos al segundo texto sobre el tema, en este mismo libro de Deuteronomio, casi enseguidita, capítulo 6, versículos 10 y 12, o 10 al 12 más bien. Falta disciplina, por eso caemos en la desmemoria, en el olvido. Falta más conocimiento de la palabra, hermano. Tu maestro te va a enseñar, tu maestro con mayúscula, tu Señor, el Padre. No necesitas maestros humanos. Sin embargo, habrá personas, hermanos, que te puedan a lo mejor aclarar alguna duda, ¿verdad? Pero siempre todo te lo debe confirmar el Señor, ¿ok? Dice así, del 10 al 12. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, la exhortación es para Israel, ¿verdad? Esa promesa se le había hecho efectivamente al primero, a Abraham, ¿ok, hermano? ¿Y cumplió o no cumplió Dios? Sí, les dio la tierra, ¿ok, hermano? Pues era para ese momento. Cuando entres en la tierra que el Señor juró a tus patriarcas, a tus padres, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, todas esas ciudades que se encontraron cuando llegaron a la tierra de Canaán, ¿las había construido el pueblo de Israel? No, hermano, más bien los 7 pueblos cananeos, entre otros, y ellos tomaron esas ciudades. Por ejemplo, David, pues tomó la fortaleza de Jebús, ¿verdad? Pero era de los jebuseos, ellos habían construido esto. Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, aquí está el punto de inflexión, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Esto nos lleva directo a Proverbios 30, cuando Salomón pidió, no me des riquezas ni pobreza, si me das riquezas, pronto me voy a olvidar de ti, me voy a saciar, me voy a sentir un rey. Por eso Dios no nos puede dar todo lo que queremos, nos da lo que necesitamos, y a veces pues queremos un poquito más, ¿no? Bueno, ok, hermano, pero sobre todo agradecer, porque no merecemos nada, y tenemos donde dormir, y tenemos agua caliente, y estamos respirando. Eso nada más hablando del nivel bajo. El nivel alto es el espiritual. Tienes comunión con Dios, tienes amistad con Dios, tienes el reposo espiritual. Y luego que hayas comido y te sacies, como este rey Usías también, Samuel, ¿verdad? Que prosperó muchísimo este Usías, y se sintió muy grande y envalentonado, entró al templo a hacer una obra que no le correspondía a él. ¿Y qué le pasó? Se llenó de lepra. Entonces, también cuando el Señor te abre un poquito el grifo de las finanzas, digamos, es para probarte, a ver si con dinero, con un poquito más, te vas a olvidar de Él o le vas a seguir dando la gloria. ¿Me entiendes? Ok, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Pues sí, hermano, pero aquí hemos hablado hasta el cansancio y seguiremos haciéndolo con la ayuda de Dios, que ese Egipto del cual salió Israel, esa casa de servidumbre, que ciertamente lo era porque eran esclavos, en realidad es sombra y figura de lo que es el verdadero Egipto y la verdadera esclavitud. Y es el diablo y es ese sistema. Todo aquel que hace amistad con este sistema se enemista con Dios. Tú y yo éramos esclavos, ahora no somos esclavos, somos hijos y hijas de Dios. Ahora los hijos y las hijas tienen un quehacer,
Así es, hermano. ¿Tenemos lucha contra humanos? No, no, hermano. Tenemos lucha contra Satanás, el cual fue vencido. Entonces, como quien dice, Satanás está en el piso, ya te lo dejó el Señor, ahora písalo. Cuando vengan los pensamientos de venganza o de tristeza o de miedos, ¿qué haces? Pisas todo eso con la palabra de Dios. No es así, evidentemente no es pisando, ¿verdad? Con la palabra echas fuera. Viene el diablo y te quiere minar de miedo. ¿Qué haces? ¡Fuera! El Señor ya venció. Y no te conectas con esos miedos que lo único que hacen es paralizarte y hundirte, como le pasó a Simón Pedro, que caminaba sobre el mar y luego que vio la tormenta, pues se asustó y empezó a hundirse. El miedo es un enemigo, pero el temor es otra cosa, el temor a Dios, eso es vida. Y el miedo es un obstáculo severo para los hijos de Dios, sobre todo el miedo a hablar. A lo mejor no te da miedo hablar con ciertas personas, pero con otro tipo de personas o con alguien en particular, sí, pues con ese te va a probar Dios. A lo mejor a tu hijo te da pena hablarle, o a tu madre, tu hijo, te da pena hablarle a tu anciana madre y decirle que aunque la quieres y la amas, pues está en pecado y que tiene que arrepentirse, no es fácil. Pero el Señor nos ayuda, hermano. Él está con su iglesia, Él está con su iglesia. Y no hay nadie al lado de Él, no hay ninguna Virgen María, no hay ningún mediador al lado de Él. Y ahorita lo vamos a ver en Apocalipsis 1. Entonces, ok, hermano, si te llega abundancia, digamos, económica, es para prueba, porque vemos que en la prosperidad económica muchos se han perdido y se olvidan y empiezan a pensar que con hacer obras basta, cuando lo único que importa es seguir caminando. Vamos al tercero, hermano, en este mismo libro, 8, del 11 al 20. Tenemos que tener la memoria bien aceitada para no olvidar. Fundamentales, por ejemplo, no olvidar de dónde nos sacó. ¿Qué eras antes? Yo, pecador, se juzga muy livianamente, ¿verdad? Pues yo era un desgraciado, hermano, ok, un asesino, porque se mata con la boca. Y además también era un prostituto, porque me prostituía con los ídolos. ¿Tú no? Tú sí. Y todos. Ok, hermano. Pues ya más adelantito, amado. Vamos a ver, porque si no se nos va el tiempo. Vamos a ver, aquí hay una amonestación de no olvidar a Dios. Fíjate cuán importante es. Por eso es fundamental que estés con la Biblia pegado, ¿verdad, hermano? Ya cuando ya pues tengas un poquito más de dominio, ¿verdad? Va a haber un momento en donde no va a haber Biblias. El anticristo las va a quitar, el antimesías, bye. Y lo que no sepas, pues ya no supiste. Qué bueno que tienes una Biblia, pero lo que importa es no que tengas 1 o 50 Biblias, porque hay quien tiene Biblias con incrustaciones de oro. ¿De qué sirve? Si no entiendes lo que estás leyendo, lo lees literal. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, que te sacó del bar las uvas, que te sacó de trabajar en el gobierno. Acuérdate, cada uno, para cumplir sus mandamientos. Esto es para Israel, ¿verdad? Tiene que cumplir los mandamientos, pero no para la iglesia. La iglesia no se rige por mandamientos. Hay una sola palabra, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amor de perdón y de servicio. Si haces eso, vas bien. Cada cuando tienes que perdonar. Desde que sales a la calle, ya tienes que ir con eso, esa disposición en el alma. Porque te vas a encontrar todo tipo de personas. Además estamos viviendo una época dura realmente. Hay un enojo general tremendo, hermano. Estamos, hermano, en la batalla. Pero es día por día, ¿verdad, hermano? Nada más día por día, no vayamos más a prisa porque seguramente vamos a tropezar, ¿verdad? Y si mañana Dios da vida, mañana seguimos. Bueno. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Gracias a Dios ya no tenemos que cumplir mandamientos, decretos y estatutos. Todo en una palabra. Que os améis unos a otros como yo os he amado. No suceda que comas y te sacies otra vez. La abundancia económica puede llevar muy fácilmente al olvido. Yo ya no tengo que pedirle al Señor que me mande el pan de cada día, si al cabo tengo en la alacena para meses. Por eso agradecemos cómo nos los da
casi a cuentagotas. Él sí sabe educarnos, no es como nuestros padres que a los 15 años nos regalan coches de carrera o nos llevan al burdel a los 13. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, casas lujosas, confortables, ¿verdad? Hoy a lo mejor pues vives en la banca del parque o en un cuartito de azotea. Ahí hay mucha bendición, hermano, porque no cualquiera sabe vivir en la abundancia. Ahí tenemos a un buen Pablo, al buen Pablo que decía, sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia. ¡Qué precioso! Pero eso se lo enseñó Dios, como a ti y a mí, porque hermano, si te doy ahorita, yo no, ¿verdad? Si el Señor te da 100,000 pesos, ¿qué harías hoy? Con mucho menos que eso, hermano, empiezas ya a hacer una historia, que me voy a ir aquí, que voy a ayudar acá, que voy a hacer esto. Entonces, ojo hermano y hermana, no suceda que comes y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten, tu ganado, tu peculio, tu dinero, y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu alma, o se enorgullezca, y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, que nos sacó, hermano, del pecado, incluido de la religión, porque ahí es donde más abunda el pecado, quiero que sepas, en las religiones, ahí están las monstruosidades más abyectas que hay, de tal manera que hay ateos mucho más limpios que personas que hablan de Dios, pero que con sus hechos lo niegan. Vamos a ver esto en Apocalipsis, hermano, porque el trono de Satanás, pues ahorita vas a ver dónde está, y geográficamente sabes dónde está, ¿verdad? En Roma, hermano, en Roma, en el Vaticano, ¿ok? Vamos a ver eso más adelantito, hermano, porque no nada más es Roma, ¿verdad? No es nada más el catolicismo, es el protestantismo, es todo. Con la gran ramera fornican las rameras, todas las denominaciones. El movimiento ecuménico es muy viejo y lo comenzó Constantino en el año 325, juntó de todos y ahora sí un concilio y les dio poder político. Y hoy vemos lo mismo pero agrandado, aumentado a grados alarmantes. El Papa es un religioso, es sobre todo un político y un religioso, pero nosotros, hermano, no nos llamamos religiosos, en todo caso espirituales, pero tampoco vamos diciéndole al mundo, ¿verdad? Somos espirituales, ¿verdad? Si alguno se cree sabio, pues muéstrelo con su comportamiento, con sabia mansedumbre, dice en Santiago. Y se enorgullezca tu alma y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y que nos perdonó, hermano, multitud de pecados, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, hablando de Israel, grande y espantoso, ¿verdad? Pero ese desierto sirvió como escenario de prueba para Israel. Y ese desierto, hoy en día para la iglesia, es este mundo, porque en verdad están muertos sin Dios, estamos muertos sin Dios. Somos cadáveres vivientes y de ahí no pasa. Hombres naturales, como dice en 1 Corintios 2, que son incapaces de entender las cosas de Dios, porque para Él son locura. Muy bien, pero no puedes ser espiritual y mundano. No puedes. Ese es el problema, que no se deciden muchos, tienen miedo de quemar todas las naves y se guardan ahí una que otra por si el Señor falla. No, Señor, el Señor no falla. Jamás ha fallado. Él no cambia, no hay mudanza en Él no muere y murió en virtud de sus escogidos, pero resucitó, hermano. Sí, y resucitó por amor a nosotros, para que ahora, hermano, no esté el miedo a la muerte obstaculizando tu camino, ¿verdad? Porque además ya no es morir, es irme. Jorge Cordero nos dicen que ya no está en el mundo. Bueno, qué bueno, hermano. El hombre llegó a este parque hace 10, 12 años, conoció muchas cosas y creemos que está delante de Dios, punto. Tiene una semana que se fue, pues qué bueno, hermano, porque yo también ya me quiero ir de aquí. Todos, pero mientras tanto hay un trabajo, ¿verdad? Porque también Jonás se quería ir, pero a Tarsis. Bueno, hermano, a lo mejor tú también te quieres ir, pero a Europa. Ok, hermano, muy bien. Bueno, muchas veces
Dios, al vernos obstinados en llevar a cabo algo que no va con su voluntad, nos permite, órale, ¿quieres esto? Órale. Pero para que nos demos cuenta que no era su voluntad. Señor, quiero una esposa, quiero un esposo. Ok, bueno, quiere un esposo, quiere una esposa. Le voy a mandar al esposo. O le voy a mandar un trabajo que tanto me pide. Pero a los 30 días, acuérdate, no pidió carne Israel. ¿Y luego qué? Ya estaban hartos de la carne, se les salía por las narices. Bueno, ok. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes. ¿Recuerdas ese episodio de las serpientes? Porque ahí está Jesús, ¿eh? Esa asta con la serpiente de bronce es símbolo, obviamente, del Mesías crucificado y resucitado. Y todo aquel que veía esta serpiente de bronce era sanado de esas picaduras. Y tú también, si ves al Salvador crucificado y resucitado por nosotros, vas a recibir sanidad espiritual. No utiliza la ciencia médica ese símbolo, hermano. ¿No ves en las ambulancias la serpiente de bronce en los hospitales? Bueno, ellos dicen con eso, tenemos la capacidad de sanarte físicamente. No la tienen al 100%, cuesta mucho, y aquí lo que importa es la sanidad espiritual. Que te hizo caminar por este desierto lleno de serpientes y de escorpiones. Estas serpientes y escorpiones son los pecados. Es Jesús quien nos da la victoria sobre estos, la sanidad y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del Pedernal, ¿te acuerdas? ¿Y tú qué agua bebes, hermano? Este es el agua de vida, la revelación, ¿ok? Pero no la puedes mezclar, y si ve Dios que la estás mezclando, y vienes aquí, y luego vas con el señor Rolando, o con el señor Padierna, o con quien quieras, y tú no tienes todavía los fundamentos bien enraizados en tu alma, te dejas confundir o te van a confundir con cualquier cosita. Acuérdate que el cristianismo habla muchas cosas que son verdad, pero habla muchas otras cosas que ya no son verdad. Entonces mezclan y no se puede mezclar la palabra de Dios. Que te sustentó con maná en el desierto, ¿recuerdas? Pero también recuerdas que Israel se fastidió del maná. ¿Y quién es el maná? Pues lo dijo Jesús en el Evangelio de Juan. Yo soy el pan de vida. Todo aquel que come de mí o come mi carne y mi sangre no morirá. Ahora, ¿qué hace la iglesia apóstata? Te saca, hermano, un pan, una hostia, un vaso de vino y te dice, este es el cuerpo y esta es la sangre de Jesús. ¿Es eso el cuerpo y la sangre de Jesús? No, hermano, comer la carne y beber la sangre es algo 100% espiritual. Tú cada vez que estudias la palabra con fe, estás comiendo. Y si comes, vas a dar de comer a otros, ¿verdad? Debes compartir, hermano. Debemos compartir. De gracia recibisteis, de gracia dad de vuelta. Porque además, si no damos, no crecemos. Y el que esconde tesoros, para su maldición los esconde. Pues sí, hermano, muy bien. Y el tesoro es la palabra, no hay otro. Pues también, si tienes ahí escondido un tesoro, pues será para tu maldición, ¿verdad? Muy bien, hermano. Te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, aunque el maná después cesó, ¿verdad? ¿Cuándo? Ya para la época de Josué, el maná cesó. Eso era ya solamente para el camino en el desierto. Ahora, nosotros, ¿cuándo vamos a dejar este desierto? ¿Cuándo se va a acabar? Cuando salgamos de aquí. No se va a acabar hasta que salgamos de aquí. Y lo que sustenta o nos sustenta en este desierto es el maná y el agua. Ambas cosas son Jesús. Muy bien, hermano. Con maná en el desierto, comida que tus padres no conocían, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Entonces aquí vemos que las pruebas son para nuestro bien, ¿verdad? Bendito sea que nos pone a prueba, hermano. ¿Cómo quieres crecer en fe sin pruebas? Explícame, por favor. Bueno, ¿cómo quieres crecer, hermano, sin obstáculos? Ya sabes quién es el que obstaculiza, pero ¿quién le permite eso? Todo lo permite Dios. Lo que Satanás haga es porque Dios se lo está permitiendo, ¿verdad? Punto. No te salgas de ahí porque si no vas a ir a reclamarle a Dios. ¿Y por qué me pasa esto a mí?
todo ese vocerío mental de la criatura vieja, tú debes hacerle caso omiso, pero debes de estar ya muy bien entrenado también en el discernimiento, porque Satanás se viste de ángel de luz, ¿verdad? No va a venir aquí, sobre todo con alguien que conoce la palabra de Dios, pues no te va a tentar por el lado de irte, ¿verdad?, a un burdel explícitamente, pero te va a tentar por otro lado. Y digas en tu corazón, en tu alma más bien, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. La vanagloria, hermano, como lo vemos en millones de personas que dicen conocer a Dios, pero que en realidad se la pasan presumiendo. Puro narcisismo. Yo he llevado a tantas almas a Dios, mira mi congregación, tengo años en el servicio a Dios. Ese lenguaje no tiene cabida con Dios. Y acuérdate que lo que hablamos, eso somos, hermano. Así es, hermano. Sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas y sobre todo nos da el poder ¿para qué? Para echar fuera, hermano y hermana, todo aquello que te esté siendo obstáculo, piedra de tropiezo. A lo mejor la ingratitud. No eres lo suficientemente agradecido, hermano. Crees que mereces. Bueno, parte de ahí y no te salgas de ahí. Entonces, si no mereces nada y tanto te da Dios, pues vas a estar muy agradecido. Pero en el momento en que tú te dejes convencer por Satanás, porque él está tratando de convencernos de que merecemos más caminando con Dios, tenemos que echar eso afuera, hermano, o fuera. Sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte del Señor tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, ¿hay dioses ajenos? No, propiamente no, son ídolos, hay un solo Dios, no hay dioses. Esa doctrina la esparció Satanás. ¿Y cuándo empezó a hablar de esta forma? Desde Caín, y ya para el tiempo de la Torre de Babel, pues ya había multitud de deidades, y en este país en el que vivimos, ¿adoraban a un solo Dios? No, hermano, adoraban a multitud de deidades. Y anduvieres en pos de dioses ajenos, de ídolos, ya te digo, ídolos en el cielo o en la tierra, porque también hay ídolos en el cielo, bueno, que supuestamente están en el cielo. Un ejemplo, ¿la mamá de Jesús está en el cielo intercediendo por alguien? No, hermano, la mamá de Jesús no ve todo, no, creemos que está con Dios, pero como una hija más de Dios, no tiene otra dignidad, ¿verdad? Ok, hermano. Porque hasta ella dudó de su hijo, ¿o no? Ah, claro que sí, hermano. Pues no dijo Jesús, mi padre y mi madre son los que hacen mi voluntad. Bueno, ok, hermano. Mas si llegaras a olvidarte del Señor tu Dios y anduvieras en pos de dios ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra ustedes, que de cierto pereceréis. Bueno, finalmente, hermano, la paga del pecado es muerte. Y la idolatría es un gran pecado. Como las naciones que el Señor destruirá delante de ustedes, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido la voz del Señor vuestro Dios. Entonces, hermano, pues ahí está la advertencia, hermano. Ahí está. Vamos al siguiente ya en Jueces, por favor. Ah, no, en este mismo libro, capítulo 32, del 15 al 18. ¿Ya estás? Dice así, pero engordó Jesurún. Jesurún es Israel, ¿ok? Y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces, es otra vez la misma idea. Israel empezó a prosperar a nivel nación, ¿verdad? Ya para el tiempo de Salomón iban a verlo de todas las naciones, hacía negocios con todos los grandes reinos de su época. Engordó, creció en prosperidad, en belleza, la ciudad, y eso lo llevó a olvidar a Dios. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. La roca es Jesús, es la roca fuerte. Y tú estás, tu casa fundándola sobre la roca o sobre la arena. Sobre la roca. Ah, ok, hermano. Entonces, si estás fundamentado en la roca, no vas a caer para caer, caerás para levantarte a una nueva altitud, ¿verdad, hermano? Porque a veces... El dinero no es malo, hermano. Si quieres buscar el dinero es muy malo. Si el dinero llega a ti es distinto. Pero tú buscarlo, tú busca a Dios y todo lo demás será añadido. Buscar el dinero así como un prurito propio
no es de Dios, hermano. Eso quieren las personas del mundo. Eso antes tú y yo queríamos, dinero, entre otras cosas. Ahora no, porque tú sabes que Dios te sustenta, te da todo. Todo lo que necesitamos, no todo lo que queremos. ¿Ok? Bueno, ok, hermano. Fíjate qué hizo Israel para que no caigamos en este ejemplo, tú y yo. A causa de que fue prosperado el pueblo y era Dios quien había prosperado al pueblo, ¿verdad? Porque, pues, ¿quién te da facultad para hacer buenos negocios? Por decir, pues Dios te dio ese don, ¿no? Bueno, hermano, ¿y de quién es el dinero, el oro y la plata? Bueno, pues de Él, hermano. Bueno, pues esta prosperidad económica llevó a Israel a olvidar a Dios, a la roca de su salvación. Le despertaron a celos con dioses ajenos. Israel, hermano, conociendo al Dios único, pues se iba a adorar otros dioses y hacían rituales, y la mayoría de los reyes no hicieron lo correcto, no quitaron de la tierra los altares, los ídolos. Bueno, digamos que comenzó con él, ¿verdad? Sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca. Por eso, hermano, Dios te pide que te guardes. Tú no andas como los del mundo, ni yo. Por eso caemos mal. Por eso no somos atractivos. No, al contrario, somos viles y menospreciables. Porque también denunciamos, ¿verdad, hermano?, el sistema en el que estamos, y hacemos responsable al que es responsable de este sistema, a Satanás. No al Papa, ni al hermano, ni al presbítero, no. Hasta arriba, al enemigo, a Satanás. Así es, hermano. Que no habían temido sus padres. De la roca que te creó, te olvidaste. ¿Y cómo le fue a Israel? Pues ya lo sabes, hermano. ¿Y cómo le va a aquel o aquella persona que se olvida de Dios? Bueno, hermano, pues te va a llevar antes de tiempo. Yo no quiero, hermano, debes de dar fruto, hermano. Muy bien, hermano. Vamos ya a Jueces 3, del 7 al 9, por favor. Jueces 3, del 7 al 9. Jueces está después de Josué, hermano. Es el séptimo libro de la Biblia. Josué es el sexto, Jueces es séptimo. Dice así, 7 al 9. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Dios. Eso es lo que importa, hermano. Hacer buenas obras, querer justificarte por buenas obras, es hacer lo malo delante de Dios. Saber hacer lo bueno y no hacerlo, es hacer lo malo delante de Dios. Y olvidaron al Señor su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Entonces la ira del Señor, que no es ira, sino justicia, se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. De Mesopotamia, es decir, de Babilonia, ¿verdad? ¿Y de ahí qué salió? Ahí estaba la Torre de Babel, hermano. Y de ahí salieron todas las religiones del mundo, todas. Entonces clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Ok, hermano, es muy importante este pasaje porque dice que a causa de que Israel olvidó a Dios, Dios los entregó en manos de este rey de Mesopotamia, Cusán Risataim. Ahora, esto espiritualmente hay que verlo, ¿verdad? Si tú te obstinas por hacer el mal, hermano, no es que Dios te entregue al mal, es que tú solito te estás entregando a Él, tú estás sucumbiendo a Él. Es lo mismo cuando decimos que Dios no manda a nadie al infierno, ¿o sí? No, cada uno decide a dónde va. ¿Cómo va Dios mandar al infierno a alguien, hermano? Esa ya es una decisión personal. Y le levantó a este Otoniel, hermano. ¿Y a ti a quién te levantó? ¿A Otoniel? ¿A Sansón? No, a Jesús. Él se levantó. Él es el libertador. Él es el juez de toda carne. Vamos al siguiente, hermano, en Salmos. Tenemos varios salmos. El primero lo tenemos en el Salmo 9, 17 y 18. Salmo 9, 17 y 18. ¿Ya estás? Los malos serán trasladados al Sheol, finalmente al infierno. ¿Quiénes son los malos? Bueno, todos sin Dios, ¿verdad? Pero aquí, ¿a quién se refiere? Sencillo, hermano, a la simiente cainita. Ellos son los que van a ser finalmente, o sea, la cizaña. Los hijos de Satanás, o sea, los cainitas, están tipificados como la cizaña, ¿verdad? Y los hijos de Dios como el trigo.
¿Y qué hay más, cizaña o trigo? No, señora, hay más cizaña. De hecho, la cizaña es la planta que más rápido prospera de todas las plantas que cultives. La cizaña se multiplica rapidísimo. Y ahorita lo vamos a ver, en la primera edad de la iglesia, ya eran más la cizaña que el trigo. Porque la primera edad de la iglesia, es decir, la de Éfeso, ya había caído. Jesús dijo, tengo unas cosas contra ti, has dejado tu primer amor. Ya había caído y ya llegó aquí el hermano Aseo, esposa. Después de 3, 4 meses. ¿Ya estás trabajando? Ya estamos bien, ya estoy trabajando, ya no me drogo, ya esto. No, hermano, eso no. Bueno, hermano, qué bueno. Muy bien, hermano. Es que no basta con que salgas de la calle y ya no te drogues, hermano. Eso es lo que hacen en el cristianismo. A ver, tú eres drogadicto, pásale al centro de rehabilitación y luego ya. No, hermano, no. No necesitas un centro de rehabilitación. El que te va a rehabilitar es Dios. Porque ahí en el centro de rehabilitación te van a meter sus dogmas, sus credos, sus doctrinas, exacto, sus reglamentos, hermano. Y si no te acoplas al reglamento, ostracismo, al exilio te vas. Muy bien, hermano. Dice entonces así el Salmo 9, 17 y 18. Los malos serán trasladados al Sheol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Bueno, los cainitas ni siquiera se olvidaron de Dios, nunca lo quisieron conocer realmente, a pesar de que hay multitud de cainitas religiosos, cristianos, católicos, judíos, porque Caín era religioso, su padre de esta estirpe era muy religioso. ¿Qué no llevó una gran ofrenda? Sí, pero la ofrenda fue desechada, porque lo quiso hacer a su modo. Él ya sabía que tenía que presentar sangre de animales, él no presentó esto. Él fue y llevó una ofrenda espectacular, una gran ofrenda, pero no le gustó al Señor. En cambio, la ofrenda de la viuda pobre sí le gustó, porque dio de su pobreza todo lo que tenía, aparte de que se daba a ella, ¿verdad? A sí misma, ok. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, los pobres. Aquí los pobres no son los pobres per se, son los pobres en espíritu, o sea, es la iglesia, ¿verdad? Porque ¿cuántos pobres literalmente que viven paupérrimamente están llenos de orgullo y soberbia? Los vemos todos los días, hasta mendigos, digo, yo también sin Dios lo soy, que les das un peso y se enojan. Ni la esperanza de los pobres de la iglesia perecerá perpetuamente. Claro que no, jamás, hermano, aunque el diablo viene a decir, el Señor ya te olvidó, el Señor ya te abandonó. No, Señor, es imposible. Esa es voz del diablo, no le hagas caso, no la vas a poder echar fuera, pero con que no le hagas caso. Es como un perro que está ladrando, no lo puedes callar, pero ya cuando ya no le haces caso, pues ya que siga ladrando, ¿verdad? Ya no le hago caso, pero si te conectas, te va a vencer, porque Satanás se sabe la Biblia mejor que tú y yo. Muy bien, hermano. Vamos al siguiente salmo, en el 50, 22 y 23, por favor. Claro. No mejor que los hijos de Dios, pero que los cristianos nominales, ¿verdad? No, pues claro, porque ellos no saben, ellos la leen por inducción humana, nada más, no tienen la revelación. ¿Cuál es la causa? No están arrepentidos. Si estuvieran arrepentidos, Dios les revelaría todo, porque una persona que está arrepentida lo único que quiere es servir a Dios. Los que no están arrepentidos, pues les va bien servir al mundo y, en su opinión, servir a Dios religiosamente, pero no puedes servir a dos amos. Ah, bueno, pues decídete, ¿no? Hay ser, bueno, ok. 50, 22 y 23, por favor. Entended ahora esto, los que olvidáis a Dios, o los que venden a Dios por 30 monedas. No sea que yo os despedace y no haya que nos libre. Bueno, no es que Dios es destructor o depredador, ¿verdad? Es que es la justicia de Dios, simple y llanamente, ¿verdad? Si tocas anatema, ¿qué te pasa? La justicia de Dios se pone contra ti y contra mí. ¿Cuál es el anatema? El pecado, hermano, el pecado, y eso incluye la idolatría y el espiritismo y la hechicería y estar consultando santos o pidiéndole intermediación a los santos supuestos en el cielo o queriendo hablar con muertos. Pues todas esas prácticas las introdujo ¿quién, hermano? Satanás, por medio de
la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, hermano. Así es, hermano, tú ya no tienes que ir a consultar el horóscopo a ver qué te depara. Basura del diablo. Entended esto, no sea que os despedace, ya explicamos, que la justicia de Dios te alcance y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, a éste le mostraré la salvación de Dios. Bueno, pues analicemos qué es sacrificar alabanza. ¿Es nada más confesar el nombre de Dios? No, Señor. Es tú siendo la ofrenda y al mismo tiempo, pues la ofrenda habla de Dios, ¿verdad? La ofrenda somos nosotros. Y el que ordenare su camino. Propiamente nosotros no podemos ponerle orden al caos, pero ¿quién puso orden al caos en Génesis 1? Dios, el Espíritu Santo. Entonces, si tú llegas a los pies del Salvador, Él va a ordenar todo, va a componer todo. Primero, tiene que quitarte las culpas que te tienen ahí atrapado y esclavizado a multitud de vicios. Acto seguido, comienza la santificación diaria. ¿Sí? Él es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Jesús en espíritu, para que me entiendas. Ok. Porque ¿cómo va a morar con su carne? No, pues viene en espíritu, necesita un cuerpo. ¿Quiere ser ese tabernáculo? Sí, sí quiero. Ah, bueno, pues no puede las tinieblas y la luz convivir. Tenemos que morir a la parte negra, a las tinieblas que hay en nosotros. O sea, al pecado, hermano, al pecado. Ok, entonces a los que se dejen ordenar y a los que sean ofrenda en sacrificio vivo, santo y agradable cada día, pues a esto les mostrará la salvación de Dios. Qué bueno, hermano. No importa que haya guerras, no importa Ucrania ni Rusia, digo, hermano, tú no estás como los del mundo, ¿verdad? Porque sabes que hay profecía de por medio, ¿verdad? Sabes perfectamente por qué está pasando lo que está pasando y qué viene. Perfecto, hermano. Vamos al siguiente, hermano. Ahora es el Salmo 106, del 6 al 15. Me estoy saltando uno porque ya vamos cruzando la hora. No importa, porque es un tema importantísimo, aunque quisiéramos hoy empezar a leer el libro de Apocalipsis, por lo menos el capítulo 1 y 2, si fuera posible. Entonces ya estamos en el 106, del 6 al 15, dice así, es una confesión, como la de Daniel, ¿te acuerdas en el capítulo 9? Daniel confiesa su pecado y los de su pueblo, y luego le llegó la contestación maravillosa, 70 semanas quedan, maravilloso. Entonces aquí hay una confesión semejante, una confesión que tú y yo hacemos todos los días. Pecamos nosotros como nuestros padres. También tus padres pecaron, ¿verdad? Y tus abuelos, ok, qué bueno, hermano. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad, vivimos impíamente. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Con qué facilidad olvidamos, hermano, es increíble. Las maravillas de Dios, tan solo hablando de las de este día, no las podríamos enumerar. Porque ni siquiera estamos conscientes de la cantidad de peligros a los que estamos y que no vemos. Unos sí los vemos, pero la mayoría no. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo, que pasaron, ¿verdad? No quedó hundido el faraón y sus carros de a caballo, también se les olvidó eso. ¿Y tú cada cuándo pasas el mar? Todos los días, hermano, porque todos los días el faraón te está persiguiendo, ¿no? Te está persiguiendo para que caigas en el desánimo, para que caigas en el rencor, en la ira, en el victimismo horrendo, en los celos, en la masturbación y en la prima de la masturbación, hermano. Pero Él los salvó, como nos ha salvado, por amor de su nombre, para hacer notorio su poder en Israel. Y ahora, ¿en quién lo quiere hacer notorio principalmente? Israel no ha sido desechado, pero Israel tiene un velo. Pero no ha hecho su notorio, a pesar del velo de Israel en ese pueblo, en la guerra de los 6 días no lo hizo notorio. ¿Cómo pudo Israel con un ejército, con su ejército, pelear contra más de 6 o 7 naciones árabes? Igual, en la gran tribulación no va a ser cuestión de 6 naciones, va a ser cuestión de Gog y Magog contra Israel, y ahí va a ser notorio su poder. Pero hoy por hoy es en su iglesia. ¿Pero es poder militar? No, hermano. ¿Es poder económico? No, no te confundas, por favor. Eso es lo que busca el cristianismo, poder militar,
¿Qué crees que no tienen milicias? Claro que tienen milicias, pues no lo ves en el Vaticano, no tienen policías, soldados. Quiere hacer notorio su poder en ti, hermano y hermana, pero espiritualmente. Que te vean lleno de amor, de paciencia, que digan, ¿qué es esto? Se está muriendo y está alegre. Mira lo que tiene que soportar y está ecuánime esta persona. Y entonces ya van a ir a preguntarte, oye, ¿cómo es posible? ¿Y qué vas a decir? ¿Por mi poder? No, por el poder de Dios, yo amo a mi madre. Ok, hermano. Reprendió al mar rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto, hablando de Faraón. Lo salvó de mano del enemigo a Israel y lo sigue salvando porque vaya que tiene enemigos, hermano. Pero tú distingues lo que es Israel y lo que es la iglesia, ¿verdad? Tú eres de la Jerusalén celestial, no de la Jerusalén de acá. Perfecto, hermano. De la que descendió del cielo, ¿verdad? Porque dice Juan en Apocalipsis que vio descender a la nueva Jerusalén hasta la tierra. No sabemos si hasta el piso, pero se hizo visible o va a ser visible desde esta tierra ya removida la ciudad celestial. O sea, tu destino final, hermano. ¿O prefieres irte a vivir a Nueva York? O a Cancún, hermano, a la ciudad celestial de Cancún. Y los rescató de la mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y lo alabaron. Bueno, hermano, pues lo alabamos, pero con obediencia, viviendo en amor de perdón y juicio. Sin embargo, mira, a pesar de que Dios salvó una y otra vez a Israel, ¿qué pasó? Bien pronto olvidaron. Al otro día, ya se me olvidó, hermano. ¿Qué está pasando? No hay disciplina, no hay constancia, no hay el suficiente estudio ni la suficiente oración y por lo mismo estamos callados. Tienen que ver a ti, al Dios viviente, hermano. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto, bueno, a sus deseos, ¿verdad? Nuestros deseos, hermano, no vienen de Dios. Todos a rajatabla son del enemigo. Nosotros no tenemos deseos ya. Tenemos anhelo, el anhelo de servir a Dios, que es muy distinto. Todos tus deseos, pues la criatura vieja, ¿qué quiere? Todo. Deseo esto, deseo el otro, deseo el otro. Ahora podrías decir, yo deseo servir a Dios. Ni siquiera eso empalma, hermano, porque ya no le debes nombrar como tal deseo. Los deseos provienen de la criatura vieja. Tu alma anhela, yo espero que anhele el único anhelo importante o que importa, servir a Dios, agradar a Dios, ponerlo por encima de ti, porque si te amas más a ti que a Dios, el que ama su propia vida, la perderá, hermano. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, a veces también el Señor no me contesta. ¿Cómo que no me contesta si el Señor te contesta siempre? Lo que pasa es que a veces te contesta con silencio y tú dices, no me contesta. Su silencio habla y habla más muchas veces que las palabras. Y otras veces no contesta cuando queremos, sino que ahí nos deja un ratito para que también se curta la fe y el carácter espiritual, hermano, y que no cualquier tormenta te tumbe. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en el desierto, y Él les dio lo que pidieron, lo que te decía hace un momento, mas envió mortandad sobre ellos. ¿Qué pidieron en aquella ocasión? Carne, queremos carne, extrañamos los puerros, las cebollas, extrañamos las pizzas, extrañamos las tortas de milanesa, estamos fastidiados de este maná, extrañamos las tlayudas, hermano. Bueno, entonces aguas, porque a veces Dios para leccionarnos, cuando estamos de imprudentes queriendo algo que no conviene y que no va de acuerdo a su voluntad, muchas veces el Señor dice, órale, ¿querías esto? Tómalo. Pero para que te des cuenta, hermano, que no sabemos pedir. Entonces, ¿quién pide por nosotros? El Espíritu Santo. Me voy a saltar Proverbios, pero te los dejo en Proverbios 3, 1 al 4 y Proverbios 31, 4 y 5. Eso, si quieres, tú lo lees. Pero ahora vamos a Isaías 66, 11 y 12, por favor. Porque está caminando el tiempo, hermano. Aunque nos vayamos a dormir, el tiempo sigue. 66. Estamos hablando del último capítulo del libro de Isaías, ¿verdad? 66, déjame confirmar.
11 y 12. Perdón, hermano, tengo mal el dato. Vámonos ya directo a Jeremías mejor, porque hay varios todavía y se nos va a ir el tiempo. Jeremías 13, por favor, del 4 al 9. Era en Isaías 65. Te lo voy a leer y ahorita seguimos con Jeremías, pero Isaías 65, 11 y 12, te había dicho 66, no, era el 65. 11 y 12 dice así: pero a vosotros los que dejáis al Señor o se olvidan de Él, que olvidáis mi santo monte, mi santo nombre también, que ponéis mesa para la fortuna. Aquí fortuna está escrito con mayúscula, la fortuna. Era un ídolo y sigue siendo un ídolo, ¿verdad? No abiertamente, no hay estatuas de la fortuna. Era un ídolo griego, exacto, hermano. Pero hay otro, aquí habla de dos ídolos, fortuna y destino. Que pones mesa para la fortuna y suministras libaciones para el destino. No se está usando aquí estas palabras como las usamos hoy, tu destino, la fortuna. Eran literalmente ídolos, pero siguen siendo. ¿O no? Bueno, hermano, ¿cuál es tu destino? Tú ya no crees en el destino, ¿verdad? No, antes sí, yo creo en mi destino. Es tu destino, es tu sino. No, no, hermano. O es la fortuna quien me dio esto, qué fortuna, qué afortunado. Esas palabras no deben de estar en tu vocabulario, sino solamente para denunciarlas, porque aquí ya se perdió el sentido original, pero eran ídolos y siguen siendo, pero no se ven como tal. Bueno, hermano, le piden a la fortuna, le piden al azar, le piden al destino. Pues por cuanto esto hacéis, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis. Todos los días Dios nos llama, hermano, de mil maneras. Que no veamos, que no escuchemos, es distinto. Y ahora a ti, que estás caminando como instrumento ya de Dios, te usa para llamar a otros, ¿no? Ya si no te hacen caso, eso ya no es cosa tuya, hermano. Y más aún el Señor dijo, si a vosotros os desechan, no te preocupes, no te están desechando a ti, sino a mí. Es lo mismo que le dijo a Samuel cuando Israel pidió que queremos rey. Bueno, hermano, pues ok, y no les dio el rey, ¿y cómo les fue? Mal, papá, mal. Por cuanto llamé y no respondiste, hablé y no oíste, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos. Tú dices, no, yo no hago el mal. Pues no para el mundo, pero para Dios sí. O sea, ¿el mundo te va a aplaudir tus obras buenas? Sí, claro, pero Dios no, las repudia. Y hablo de obras buenas, obras de filantropía, porque eso es casi lo que siempre terminamos haciendo para mitigar culpas y para justificarnos. Pero es una utopía, nadie se va a justificar ni por obras de la ley ni por obras filantrópicas. Delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada. Por tanto, bueno, hasta ahí. Entonces, hermano, hay gran castigo, por decirlo de alguna manera, a el olvidar a Dios o al olvido de Dios, porque eso lleva directamente a la idolatría. Y la idolatría está penada, muy penada. En el mundo no, hermano, nadie te va a meter a la cárcel por adorar a López Obrador, porque ya es objeto de culto ese señor, al cual amamos demasiado, ¿verdad? Pero en ningún momento idolatramos, ni a él ni a nadie. Muy bien, hermano. Vamos entonces a Jeremías 13, por favor, 23 al 25. Dice así, ¿cambiará el etíope de su piel? O sea, ¿una persona de tez negra podría cambiarse? ¿No? ¿No lo hizo Michael Jackson? No, no lo hizo, hermano, él nada más se decoloró la piel, pero ya lo hemos dicho, en la resurrección, él va a ser negro, si es que se arrepintió, ¿verdad? ¿Cambiará el etíope de su piel, el leopardo sus manchas? ¿Puede? No, no puede. Así también podréis ustedes hacer el bien, estando habituados a hacer el mal. Imposible, hermano. Somos diestros, pero para el mal. Somos buenos, pero para el mal. Entonces hay que llegar al Señor para que nos diga, mira, todo esto no, esto sí, yo te ayudo. ¿Quieres? Sí, ok, órale, pásale. Así de sencillo. El convenio es con Él y no lo hacemos nosotros, es Él con nosotros. No lo escogimos nosotros a Él, ¿no?
Él nos escogió a nosotros. Por tanto, yo os esparciré al viento del desierto como tamo que pasa. ¿Y no los esparció? Sí. ¿Cuándo? En la diáspora, así es, hermano. Se fueron, perdieron su tierra. Así es. Bueno, antes del 70 eso fue con Tito y Vespasiano. Antes fue con Nabucodonosor, rey de Babilonia. Llegó, destruyó el templo y se fueron la mayoría. Otros se quedaron. Los pobres de la tierra se quedaron. Después de los 70 años, conforme a la profecía de Jeremías, volvieron, entre ellos Esdras y Nehemías o Nehemías. Muy bien, hermano. Por tanto, yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice el Señor, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira, en las mentiras del diablo, en las suculentas y atractivas y deleitosas mentiras del diablo. ¿Qué le dijo a Eva? ¿Qué mentira le dijo? Si comes de este árbol, tendrás poder, seréis como una diosa. La engañó, hermano. Todo lo que él promete es engaño. Ahora, su poder es la mentira. Entonces, necesitamos el conocimiento de la verdad, o sea, de Jesús, para saber reconocer las mentiras de Satanás, que están esparcidas en el mundo y bueno, por si fuera poco en la criatura vieja, ¿no? Muy bien, hermano. Vamos ya a Oseas, es el último del Antiguo Testamento y vemos algunos en el Nuevo, pero en Oseas hay varios escritos sobre el olvido de Dios. El primero lo tenemos en Oseas 4, 6 y 7, por favor. ¿Ya estás, Oseas? No Osea, como uno me decía, el profeta Osea. No, no es Osea, es Oseas, Osea. Ok, hermano. 4, 6 y 7 dice así, hablando de Israel, pero de la iglesia también, aquellos que se olvidan de Dios, que solo se acuerdan de los domingos. Hoy es el día del Señor. No, Señor, el día del Señor es todos los días. El día del Señor para el cristianismo ciertamente es el domingo, ¿verdad? Pero el cristianismo es la vid falsa. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Falta de conocimiento, hermano. ¿Y qué está muy difícil conocer esto? No. ¿Quién me enseñará? Pues Él. ¿Quién conoce las cosas de Dios? Pues el Espíritu de Dios, dice en 1 Corintios 2. ¿Quién nos reveló todo? ¿No dijo Jesús en Juan también que el Señor, el Espíritu Santo, nos revelaría y recordaría todo? Bueno, ok. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, o sea, por cuanto me desechaste a mí, porque Él es el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿Qué sacerdocio tenía Israel? El levítico, claro, hermano, muy bien, y fueron desechados, ¿no? Adiós a tu templo. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Otra vez la misma idea va dirigida a aquellas almas que están queriendo dinero, prosperidad económica. Peligro, no va por ahí, tú no debes buscar el dinero, si este llega a ti, es distinto, y no es que llegue a ti, el Señor te lo va a poner, pero siempre va a tener carácter de prueba. No es el premio, ¿verdad? Toma un dinero, no, el premio es Él. Muy bien, hermano, también en Oseas, pero 8:14, dice así, olvidó pues Israel a su hacedor. Increíble, hermano. Y aunque todos los viernes, o sea, cada Shabbat, Israel sigue pues adorando a Dios a nivel litúrgico, a nivel religión, eso no quiere decir que no se hayan olvidado de Él, ¿verdad? Ahí no está Dios. Se los dijo desde siempre por medio de sus profetas, ustedes me honran con la boca y hacen grandes rezos y grandes cenas, pero no en verdad, no en justicia. Olvidó pues Dios a Israel a su hacedor, y edificó templos, muchos templos. Como vemos que hay muchas iglesias, ¿verdad? Hay colonias en las que hay más de 100 iglesias. ¿Qué digo 100? Más de 200 iglesias. Y olvidó pues Israel a su hacedor, edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Las ciudades fortificadas, ¿cuál era la intención? Protegerse, ¿no?
Bueno, hermano, tú no necesitas una ciudad amurallada, porque la fortaleza tuya es Dios, tu muralla es Dios, refugio contra el turbión. Mas yo meteré fuego en esas ciudades, el cual consumirá sus palacios. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios, cambiaron a Dios y dijeron, no, queremos un poquito de Dios, pero también queremos fuerza económica, fuerza militar, fuerza política, queremos ser como las demás naciones. Bueno, hermano, vamos a Lucas ya, por favor, 22, 19 al 20. Dice así, esto es muy importante, porque de aquí, de este versículo y en otro evangelio que es el de Marcos, aparece esto que en el cristianismo, particularmente en el catolicismo, se le llama Eucaristía, pero en el protestantismo se le llama Santa Cena, y al final del día o de la jornada viene a ser lo mismo. La idea de comerse a Dios por medio de un ritual, porque es un ritual, comiéndose un pedazo de pan, ya sea sin levadura o con levadura, y un vino dulzón. Pero vamos a ver si Jesús realmente dijo que esto lo hagamos literalmente o si en verdad es algo espiritual. En realidad es espiritual. Diario estamos comiendo y bebiendo su sangre. Entonces Jesús antes de partir, o sea, una noche antes de partir, ¿verdad? Porque esto aconteció en la llamada, así llamada, última cena, ¿verdad? Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio. ¿Quién da el pan y quién da el agua? Bueno, pero en el cristianismo no es así. Te lo da un fulano y ni siquiera te da el pan verdadero y el vino verdadero. Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Perfecto. Con el pan y el vino simbolizó a sí mismo, se simbolizó a sí mismo su muerte y el derramamiento de su sangre. Pero en ningún momento dijo que hagamos esto literalmente, ¿verdad? ¿De qué serviría que tú, aunque lo hicieras a nivel personal, que tomes pan y vino? ¿Eso es obedecer a Dios? ¿Eso te va a empoderar? No, hermano, comer y beber espiritualmente, eso sí te empodera. Y tú y yo necesitamos poder para vencer al enemigo, porque este es más fuerte que nosotros, mucho más fuerte que nosotros, pues ya está vencido. Entonces, no es literal, y ahí puedes ver el engaño que se da en el cristianismo. Una farsa total, hermano. Bueno, vamos al siguiente en Juan 14, 25 y 26. Claro, la palabra la ritualizaron, tomaron un poquito, pero añadieron también doctrinas y reglamentos humanos. Mezclaron la palabra, ya no sirve, ya no sirve. Una mancha, ya no sirve el cuadro. Puedes tener la Mona Lisa de Da Vinci, pero si tiene una mancha ya no sirve tu cuadro, ya no te lo pagan, hermano, no sirve. Muy bien, entonces Juan 14, 25 y 26 dice así, os he dicho estas cosas estando con ustedes. Todavía estaba el maestro, todavía no llevaba a cabo la obra de expiación, pero está anunciándoles a sus discípulos en el llamado aposento alto que vendría el Consolador. ¿Quién es el Consolador? ¿Es otro aparte de Jesús? No, es lo que te decía, es Él mismo, el Padre, morando en espíritu, haciendo morada, habitación, no en tu corazón, en tu alma. ¿Cómo va a morar Dios en el corazón? Si Dios dijo que el corazón es perverso y engañoso y que de ahí salen los malos pensamientos. Eso piensan los cristianos, Dios está en mi corazón. Bueno, ¿y por qué no vemos a Dios en tu corazón? Bueno, ok, pero como ellos leen literal, bueno, hermano, es muy diferente, hermanita, así es. Ok, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo enviaré en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, pero también os recordará, para que no olvidemos, para que no caigamos en la amnesia, en el olvido, todo lo que yo os he dicho. Ok, entonces Él nos va a recordar, pero hagamos nuestra parte, ¿no? Leer, estudiar, más que leer, estudiar. Muy bien, hermano. Ya faltan dos, no te preocupes. Vamos a Hebreos 12, por favor.
Hebreos 12, del 3 al 8, dice así, va para ti, para mí. Considerad aquel que padeció tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Imagínate a Jesús sin pecado, padeciendo a pecadores, a multitud de pecadores. Oye, yo padezco como pecador, pero el Señor no. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, o sea, para que no caigamos en el pantano del desánimo, hermano. Así lo definió el escritor del Progreso del Peregrino, John Bunyan. Te recomiendo la película El Progreso del Peregrino. Le quitas todo lo cristiano, ¿verdad? Y ya. Porque si no pones tus ojos en Jesús, rápido vas a caer ¿dónde? En el desaliento, hermano, en el desánimo. Pues que no ves que la época es tibia, está horrible esto. Y ahora con cubreboca, peor, hermano. Isaías 53, como oveja fue llevado al matadero. Muy bien, hermana, la profecía central de la muerte y resurrección. Porque aún no habéis resistido hasta la muerte, dice hasta la sangre. Eso es hasta la muerte, ¿verdad? Bueno, a lo mejor tienes 20 años padeciendo, sí, pero todavía no. Hay que padecer hasta el fin. ¿O qué Jesús padeció un ratito y ya? No, como amó a los suyos, los amó hasta el fin, dice en Juan 13:1. Aún no haber resistido hasta la sangre combatiendo contra el hombre viejo, contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres amonestado por Él. Toda amonestación que Él nos hace es amorosa, ¿verdad? Tierna. No viene aquí como Señor severo, ¿verdad? Duro, todo lo contrario. Dios es dulce, es amoroso. Porque el Señor al que ama disciplina y corrige a todo aquel que recibe por hijo. Oye, gracias, porque mis padres no me supieron disciplinar. ¿Y a ti los tuyos? No, hermano, a lo mejor te pusieron disciplinas excesivas que te llevaron a hacer, pues ya mejor me callo, ¿verdad? Si soportáis la disciplina, no, hermano, yo hablaba de que hay muchos homosexuales que no nacieron homosexuales, porque hay muchos que sí pueden nacer homosexuales, pero que por disciplinas desproporcionadas se volvieron así. Y no nada más homosexuales. Ahora, amamos a los homosexuales, ¿cierto, verdad? Claro que sí, y les hablamos la palabra. No los vayas a anatemizar como en el cristianismo de estos no entran en el cielo. ¿Cómo que no entran? Si Dios te da arrepentimiento, superentras. No para, ¿verdad? Ok. Si soportáis la disciplina, hermano, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien un padre no corrige, no educa, no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ah, caray, entonces si no estoy en bastardía, sí, bastardía espiritual. Porque, hermano, la disciplina es para tu bien. Claro que aquí un poco más abajo, no lo vamos a leer, en el versículo 11 dice que de entrada, cuando llega una persona a Dios, la disciplina no parece ser causa de gozo, más bien molesta. Pero luego, pronto, más pronto que luego, empieza a producir fruto apacible de justicia, de paz. Bueno, hermano, y la última en segunda de Pedro, la penúltima, segunda carta de Pedro, capítulo 1, 8 al 10. Este mundo está lleno de bastardos, hermano, claro que sí. Tú ya no, hermano, pero yo no sé si estás en la disciplina, porque con todo respeto, 15 años viviendo en la calle, 15 en la glorieta de Chilpancingo. No sé si Dios quiere a alguien eternamente en el Chilpancingo, glorieta, hermano. Está bien, así te ama Dios, hermano. Tú hablas desde tu trinchera de Dios. A mí me consta, hemos ido, esposa, a verlo, y está ahí con los grandes ampones hablándoles la palabra de Dios. Y tú también y yo somos unos ampones, ¿eh? Ok, gracias a Jesús. Pero el que no tiene estas cosas, has de leer bien. Hace un mes leímos esto, la pirámide espiritual que propone aquí Pedro, añadida a vuestra fe, ¿qué? Poder, virtud, y luego paciencia, y luego dominio propio, y luego amor fraternal. Después dice esto,
Porque si estas cosas están en ustedes, ya te digo, fe, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú crees que ya conoces a Dios? Seguramente, pero no lo conoces a la perfección. Hay que crecer en el conocimiento. Esa es la parte atractiva de esto, hermano. Pues imagínate, siempre está en el mismo grado y no crezco, y no crezco, y no crezco. Muy bien. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. ¿Ya se te olvidó, hermano, todo lo que hicimos? Bueno, que hiciste y yo hice. No debes olvidarte, hermano. Éramos ladrones, éramos adúlteros, éramos asesinos, idólatras, ingratos. Ahora ya no, pero porque estás en lucha, ¿no? O ya no tienes pecado. Hay hombre viejo, hay que echarlo fuera. Culpas ya no hay, pero pecado sí, ¿ok? Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Bueno, eso de no caer jamás no es cierto, ¿verdad? Porque a veces es necesario caer. Claro que no, como muchos que ya tienen el día de la caída. Los viernes es el día de la caída, o el domingo. Ok, hermano. Y por último, Santiago 1, por favor, 24 y 25, dice así: porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, es una analogía, ¿no? Vas y te ves en un espejo y dices, te ves, y luego alejándote ya te olvidas. Es un símil para lo que es el reflejo de que vas a la congregación, escuchas y saliendo de la congregación ya se me olvidó y ahora sí, ¿verdad? ¿De qué hablaron? No, pues no sé. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, que Dios nos ha hecho libres, pero no todo conviene, ¿verdad? No todo edifica, hermano. Eres libre sin culpa. Eres libre, sí, puedes ser lo que quieras, pero no te olvides que no todo edifica, no todo conviene. El Señor te revela qué edifica y qué conviene, ¿verdad? Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, oidor de la palabra, de esos que van y escuchan, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en todo lo que hace, porque no son los oidores los que serán justificados, sino los hacedores de la palabra. Ok, hermano, pues no olvidemos a Dios. Vamos a empezar el libro de Apocalipsis. No creo que nos dé tiempo del capítulo 2. Yo hubiera querido entrar directo del 2, pero después el Señor me dijo no, porque inclusive pues hay una consecuencia, ¿no? Entonces vamos a ver, aunque nos dé hoy nada más tiempo para el 1, y con la ayuda de Dios dejamos los capítulos 2 y 3, que es lo que yo quería hoy hablar, sobre el mensaje a las iglesias, más bien a la iglesia, ¿verdad? Porque no son las iglesias, el Señor no tiene muchas iglesias, tiene una. Pero pues sí tenemos que leer el primer capítulo de Apocalipsis, lo leemos, hacemos la oración y nos vamos, hermano. Porque tampoco es la cantidad, sino la calidad. Allá en el cristianismo sí se acostumbra que el maratón de oración, que el maratón de estudio, también hacen kermeses, hermano, así es, el seminario, ¿verdad? Bueno, hermano, este es el último libro de la Biblia. Y en él se condensa toda la revelación que le fue dada a los profetas de Israel, ¿verdad? De hecho hay consonancia o correlación en gran medida, pues con Isaías, con Ezequiel y con Daniel, claro, principalmente, pero aquí ya todo está condensado. Este libro de Apocalipsis, que conforma 22 capítulos, se ocupa en gran medida, de hecho el 80%, a partir del capítulo 5 al 19, es pura gran tribulación. Ya todos aquí saben qué es la gran tribulación, ¿verdad? Es lo que viene, es la profecía faltante, ¿verdad? La hora de la prueba que va a venir al mundo. Todavía no, hermano, algunas cosas sí, ya estamos, digamos, pienso yo, entrando al cuarto sello, ¿verdad? Pienso yo. Ya se está dando el escenario, exactamente, se están dando las condiciones para que esto suceda. Pero vamos a ver ahorita, porque primero es el capítulo 1, dice la revelación del Señor,
La revelación de Jesucristo, el Mesías, ¿verdad? Lo ubicas perfectamente como el Mesías. Ya sabes que Israel no le reconoció ni le reconoce porque tiene un velo, pero ese velo va a ser quitado y se va a cumplir la palabra que dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y le dirán, dicen Zacarías, ¿qué heridas son estas? Fui herido en casa de mis amigos. Increíble, hermano. La revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan, ¿verdad? Este hermano Juan, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder y que van a suceder y que muchas de ellas ya están sucediendo. Ya vamos en el cuarto jinete, eso seguro, ¿verdad? El amarillo. Pestes, muerte, es el cuarto. Ya el quinto jinete ya no lo abrió un ser viviente, porque solo había 4 seres vivientes. Pero eso es en el capítulo 6, también para que se corrija esa idea de que ese jinete de Apocalipsis 6 es Jesús, es un tremendo error, no es Jesús, es Satanás. Ok, perfecto. Las cosas que deben suceder pronto, y lo dijo así, y así termina el libro, ¿no? He aquí vengo pronto o en breve, es lo mismo, ¿no? Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Por qué Juan? Porque él quiso y punto. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios, porque Juan llegó, según se dice, a ser longevo. Cuando conoció a Jesús, era un jovencito. Entonces dio muchos años testimonio de la palabra. Inclusive esta revelación se le dio a él estando preso, él mismo lo va a decir, en una isla llamada Patmos, que todavía subsiste y con ese nombre, por si te quieres ir a Patmos. A su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, como tú estás dando ahora en este tiempo, y del testimonio del Mesías y de todas las cosas que ha visto. Dice aquí, versículo 3, bienaventurado y bienaventurada el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y si esto lo dijo hace más de 2000 años, imagínate qué tan cerca está. Después de 2 milenios, está a la vuelta de la esquina, hermano. Damos gracias a Dios por Vladimir Putin y por Joe Biden y por toda esa banda, porque todos son instrumentos de Dios, unos para usos honrosos y otros para usos deshonrosos. Claro que sí, Zelensky también, papá. El tiempo está cerca, ¿correcto? Bueno, vamos a ver Juan, a las 7 iglesias, corregimos. Es una iglesia, pero había 7 puntos en Asia Menor, 7 ciudades, mejor dicho, y por eso se le llama 7 iglesias, pero no porque sean 7 iglesias distintas. Es importante que quede claro eso, ¿verdad? 7 ciudades, todas en Asia Menor, hoy corresponde a Turquía. Se dice que en gran medida fue Pablo, no importa quién haya sido, ¿verdad? Por ejemplo, Éfeso, pues sí se sabe que fue Pablo, porque él mandó una carta a Éfeso, ¿verdad? Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Ahora, esas iglesias asentadas en Asia Menor ya hoy equivale a todo el mundo, ¿verdad? Eso lo vamos a hablar más profundamente en el capítulo 2. Gracia y paz del que es y que era y que ha de venir. ¿Por qué dice es, era y ha de venir? Es porque Él siempre es actualidad, ¿no? Él no cambia. ¿Era en qué sentido? Claro, el mismo Dios del Antiguo Testamento y que murió, sigue siendo, y es el mismo que aparece en el Nuevo Testamento. Lo digo porque hay muchos que dicen, no, es que el Dios del Antiguo Testamento es distinto, y este es otro. No, hermano, tú no ves, no quieres ver. Ok, hermano, pero el que quiere ver, se le da el colirio. El que es, el que era y el que va a venir. ¿A qué va a venir? A reinar, exacto, a reinar 1000 años con sus hijos, con su esposa, y a juzgar a las 12 tribus de Israel y a las naciones. Estamos esperando, ¿no? Perfecto, hermano. El que es, el que era y el que ha de venir. Exacto, hermano. Él sí va a transformar todas las cosas, porque ya sabes que eso de la 4T no existe, ¿verdad? Es un discurso político, nada más.
muy atractivo para muchos, ¿verdad? Que realmente creen en la cuarta. Ok, hermano. El que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Otra vez 7, por 7 iglesias, ¿verdad? Pero no es más que una sola iglesia. Y de Jesucristo el testigo fiel. ¿De quién es testigo fiel? De él mismo, exacto. De él mismo, él de testimonio de sí mismo. Porque hay quienes dicen, es el testimonio del Padre. No, es que Él es el Padre, Él dio testimonio de sí mismo porque Él es el Padre. Si tú lo dices como lo dicen los testigos de Jehová, pues no solamente hacen menor al Hijo, sino que dicen que fue el primer ser creado, pero Dios es increado. ¿Cómo puede ser entonces que fue creado? Es que confunden, fue engendrado con fue creado. Fue engendrado en María, eso no quiere decir que fue creado. Ok, hermano. Engendrar es dar vida, no necesariamente crear. Ok. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Por qué el primogénito? Fue el primero en resucitar para no morir. Es importante eso porque hay otros casos de personas que resucitaron, por ejemplo Lázaro, pero Lázaro sí volvió a morir. El hijo de la viuda de Sarepta que resucitó por el poder de Dios, Elías, pues también resucitó, pero volvió a morir. Entonces por eso se dice el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, porque por él reinan los reyes, los soberanos, los que legislan, pues por él también legislan, él es el gran legislador. Al que nos amó, ¿de qué forma nos amó? Dando su vida por nosotros y nos lavó de nuestros pecados, dice, hay que corregir. No estamos corrigiendo a la palabra, hermano y hermana, esto es entender por revelación. Aquí no vamos a entender literalmente porque sería garrafal. No nos lavó de pecados, nos lavó de las culpas por los pecados. El pecado sigue ahí, pero ahora tenemos autoridad y cada vez más para someter al hijo rebelde que llevamos dentro, que es la criatura vieja. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es la sangre, ¿verdad? Es lo que quita las culpas. Ya me perdonó, punto. Síguele ahora conmigo, ¿verdad? Y además dice el 6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, el Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos, amén. Dice, nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Ya hoy? Ya empezó hoy. ¿En qué sentido? Espiritualmente. Hoy estamos reinando sobre la criatura vieja y hoy tenemos un ministerio sacerdotal totalmente. La iglesia está puesta para interceder por los demás, por los escogidos. Tú en tu oración, que no es tuya ni mía, no pides por toda la raza humana, ¿verdad? No, pides por la simiente de Adán, punto. Porque esa es la única simiente redimible. La otra no se salva, no quiere. Nada, hermano. Quieren el dinero y el poder económico, político y militar, y ya también espacial. Ok, hermano. ¿Quieren conquistar el espacio o no? Claro, hermano, pues si ya enviaron la sonda a Marte, una sonda de miseria. Muy bien, hermano. Entonces, hermano, pero esta realidad o condición de los hijos de Dios, de reyes, reinas, sacerdotes y sacerdotisas, tiene alcances hasta el milenio, ¿verdad? Porque vamos a reinar con Él sobre las naciones y seremos sacerdotes del Dios viviente, pero ya tiene hoy aplicación y realidad. Primero Dios, hermano, porque como no creemos en salvo, siempre salvo, o tú sí. No, hermano, el que persevera hasta el fin. Perfecto, hermano. Yo también te quiero ver. Claro que sí. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre, Él sea la gloria. Y fíjate, el 7 ya presenta a Jesús viniendo en la segunda venida o segundo advenimiento. Primero vino con relación al pecado, cual cordero, ¿verdad? La segunda venida es con relación al juicio, como león de la tribu de Judá. Por eso dice, en consonancia también con Daniel 7, he aquí que viene con las nubes. Sí, pero ¿cuándo? Pues al cierre de la gran tribulación, no antes. Primero tiene que estar la tribulación en toda su plenitud, Israel sitiado, acordonado, Armagedón, entonces verán la señal del Hijo del Hombre, o sea, del Mesías, que viene a reinar
con su iglesia. O sea, ya para ese entonces la esposa. Ahorita somos la novia, pero estamos ya pronto a ser la esposa. Aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, hermano. Y los que le traspasaron, no solamente Israel le traspasó, pero Israel reconocerá al Mesías. Van a decir, sí, hombre, era el mismo que me decían. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Y se presenta de esta manera el Señor, letra en rojo. Yo soy el alfa y la omega. Primera y última letra del alfabeto griego, como en el castellano es A y Z. O sea, es principio y fin. Él abarca todo. Ahora, aquí hay algo que es necesario aclarar, porque dice, soy el alfa y el omega, principio y fin, que es lo mismo. Ahora, ¿quiere decir que Dios tiene un principio y un final? No. Es principio y fin del tiempo, de las cosas creadas. Pero no por eso tiene un principio y un final. Eso implicaría que es una criatura. Soy el alfa y el omega, soy el alef y el taf del alfabeto hebreo, el que es, el que era y el que ha de venir, repite, el todopoderoso. Entonces ahí está, Jesús es el Padre, el todopoderoso. ¿Cómo dicen que es distinto al Padre? Bueno, hermano, pero eso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Constantino y el concilio, y dijeron que ahora el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y introdujeron estas herejías horrendas que subsisten agrandadas hasta el día de hoy. Porque el bautismo ni siquiera es en el nombre, porque eso no es nombre. Seguro fue ahí cuando adulteraron Mateo 28, 19, ¿verdad? Para justificar la Trinidad que tampoco existe. Dios es uno, ¿cuál Trinidad? ¿O qué? ¿Escuchas a los judíos decir Padre, Hijo y Espíritu? No, Adonai Echad, punto. Adonai uno, Señor, un Señor, punto. De diferentes funciones, ok. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Hoy estás tú también en la tribulación por causa de la palabra, ¿verdad? Si hablas, te vituperan. Si no hablas, no pasa nada, hermano. Pero tampoco tienes parte con Dios. En el reino y en la paciencia de Jesucristo, hermano. O sea, necesitamos paciencia, ¿verdad? Nos la da Él, hermano. Para eso las pruebas, ¿verdad? Estaba en la isla llamada Patmos, hermano. Ahí estaba, muy probablemente, preso por causa de la palabra. Preso literalmente. Él ya era un individuo libre, espiritualmente hablando. Pero su cuerpo estaba en una cárcel, literalmente. Por causa de la palabra de Dios y del testimonio del Mesías. Entonces ahí está la causa por la cual estaba en esta isla, por causa del Señor. Y a ti y a mí, si nos llevan también allá con el Bronco, ¿a dónde vive el Bronco ahorita? En la cárcel. En la cárcel de Apodaca, pues es por algo, ahí nos va a llevar Dios. Muy bien, hermano, así es, pues sí. Quería dinero, el amor al dinero, hermano, si te llega bien. Ok, hermano. Yo estaba en el Espíritu, dice aquí, en el día del Señor. Aquí también hay que aclarar, porque sin revelación uno va a decir, entonces era domingo. No. Aquí el día del Señor, hermano y hermana, para entender qué quiere decir, hay que conocer a los profetas de Israel. Este día del Señor es la gran tribulación. Por lo tanto, no es un día de 24 horas, sino de 3 años y medio. Se le llama Día del Señor en este contexto a la gran tribulación. Esos 3 años y medio, otros dicen que son 7. Aquí hemos dicho que en realidad de tribulación abierta serán 3 años y medio. O sea, falta la 70ª semana de Daniel. Es una semana de 7 años. Pero los primeros 3 años y medio de esa semana 70 de Daniel 9 es cuando hacen el pacto de paz y de seguridad que va a ser la bestia junto con el falso profeta. Van a traer paz. Va a haber una firma de paz entre Israel y las naciones o Liga Árabe. Esto para que además de que cese la guerra, se pueda construir el templo, hermano. El templo, que es lo que los israelitas quieren, ¿verdad? Quieren otra vez el altar de bronce, quieren otra vez su sacerdocio levítico. Entonces, que quede claro que no es el día del Señor en este contexto, es la gran tribulación. Entonces,
Efectivamente, Dios le mostró a Juan todo lo que va a pasar en la gran tribulación. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 10 plagas. Todo se le reveló y a eso se le llama el día del Señor, ¿ok? Nada más para no confundir, no es un día de 24 horas. Entonces yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía nuevamente: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Esto es, en Éfeso, en Esmirna, también existe esa ciudad con ese nombre, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esas son las ciudades donde se fundaron estas iglesias, ¿ok? Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. No vio a una persona, vio 7 candeleros de oro. ¿Qué simbolizan estos candeleros? 7 candeleros de oro. Pues claro, hermano, las 7 iglesias, las 7 edades de la iglesia, esto es evidente. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, que también así lo vio Daniel. ¿Este Hijo de Hombre quién es? El Mesías Yeshua, así es, hermano. Ahora, dice que estaba vestido de una ropa que llegaba hasta sus pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. O sea, ya vio a Dios en toda su gloria, como un ser, o el ser más bien luminoso. El cinto de oro simboliza poder para juzgar. Es el rey y soberano de la tierra. Ahora, nótese, hermano y hermana, que no vio más que a este como hijo de hombre, que es el Mesías. No dice que vio a un hijo del hombre y a la mamá del hijo del hombre y a otros mediadores, solo al Hijo del Hombre, que se pasea por los 7 candeleros, que está con su iglesia, él y nada más él. Y lo vio, repito, con una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho, con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, como la justicia, ¿verdad? Y como fuego consumidor que es. Ahora, hermano, esta blancura o limpidez no significa que Dios tenga edad, ¿verdad? Sino que es la luz. Porque también Daniel lo vio como el anciano de días, pero no porque Dios sea un ancianito, ¿verdad? El anciano de días simboliza sabiduría, no edad. ¿Cómo va a tener Dios edad? Y su generación, ¿quién la contará? Dice Isaías 53. Y sus pies, está describiendo Juan al Mesías, lo que vio en esta visión. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Recuerdas en Hebreos? Es la palabra, Hebreos 4:12, la palabra es una espada de 2 filos, es la palabra. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Increíble esta descripción. Es tu Señor, amado. ¿Qué más quieres? Cuando le vi, caí muerto a sus pies. Bueno, rendido, muerto. Imagínate, ¿no? Esta visión. Y él puso su diestra sobre mí amorosamente diciéndome: Juan, no temas. Lo mismo pasó con Daniel. Le puso, no temas. Lo mismo pasa con nosotros cuando estamos asustados. ¿No viene a decir, estoy contigo? Con Moisés también. Con Moisés, con todos. Pues ¿cómo, hermano? No temas, yo soy otra vez el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo, porque la muerte no le pudo retener. Y vivo por los siglos de los siglos, amén. Pero además dice, tengo las llaves de la muerte y el Hades. Venció, ¿no? Al que tenía la potestad, lo venció, le quitó, le arrebató el botín. Y ahora él tiene las llaves de la muerte y el Hades. Compró a todos con su sangre, no nada más a sus hijos, todos son de su pertenencia. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces ahí lo está explicando. Nada más, y eso ya no va a ser hoy. Vamos a hablar eso en la siguiente sesión, primero Dios, acerca de estos 7 ángeles, porque no necesariamente son ángeles, sino mensajeros humanos
que Dios mandó en cada edad de la iglesia. Y te voy a compartir pues algunos nombres, pero ya hoy no. Hoy ya queremos comer un taquito y una gran torta. Entonces, gracias a los que trajeron tortita y taquitos, y gracias a ustedes, que Dios los bendiga, hermano. Dígame. La oración, pues vine por mi esposa, hermano. Sí, yo ya tengo esposa, gracias a Jesús. Tardé 52 años, pero me la mandaron. Ven, precioso. Padre Celestial, gracias este día, Señor. Estamos muy contentos, muy agradecidos, sin duda por ti, Señor, porque por nosotros no somos agradecidos, pero gracias que eres espíritu de gratitud y nos has revelado hoy pues tremendos misterios, Señor, y aunque pues yo pensaba, Señor, empezar el capítulo 2, pues tú dispones, esta es tu iglesia, este es tu ministerio, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús, bendito seas tú. Gracias por revelarnos que tú eres el Padre, Señor, manifestado en carne, que viniste a cumplir, que viniste a redimir, que estás con tu iglesia, Señor, y que estás, Señor, pues perfeccionándonos, Señor, cada día un poco más. Pero bueno, conscientes, Yeshua, de que hoy puede ser ya la partida, Señor. Danos, Señor, este juicio hasta que nos lleves de aquí, Señor, hasta que el cordón de plata se rompa y nosotros seamos ya o estemos capacitados para ir a ocupar ese cuerpo glorificado, esas mansiones eternas que tú lo estás preparando pues a todos los hermanos escogidos, Señor Jesús. Gracias, bendito seas, bendito eres, Señor. Danos hambre y sed de tu palabra, Señor. Corrígenos, disciplínanos, Señor, al precio que sea, Señor. Doblega nuestro orgullo, Señor. Doblega, Señor, si hay dureza en nuestras almas, quítala, destiérrala, Señor Jesús, para que tú puedas hacer tu obra. Bendito Dios Todopoderoso, Señor. Gracias por las ofrendas económicas, Señor, que hoy no llegaron, pero gracias también por la ofrenda de comida, Señor, pero sobre todo este alimento espiritual. Gracias, Yeshua, Adonai Eloheinu, un solo Señor, Señor. Esperamos, Señor, tu venida. Ven pronto, Señor Jesús. Amén. 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 Amén.